en temas de seguridad. Doctor Carrión, buenos días. Usted ha sostenido que ya no es una amenaza el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, que es una realidad. Ahora, cuando se dice que el narcotráfico está ya en el Ecuador, ¿en qué debemos pensar los ciudadanos? ¿En grandes carteles que operan desde nuestro territorio? Buen día. Buenos días, Lenín. Sí, un par de cosas. La primera es que la zona de producción de cocaína más grande del mundo está localizada en la zona andina. Bolivia produce alrededor de 300 toneladas, Perú 480 se estima, el caso de Colombia estarían sobre las 900, y estas tres zonas de producción tienen distintas zonas por las cuales se exporta. El caso del Ecuador es un territorio bastante apetecible porque tiene 4 puertos marítimos muy buenos, además de alrededor de unas 20 puertos clandestinos hacia el Pacífico. Y lo mismo ocurre hacia la zona de la Amazonía. Ahí tenemos principalmente los cauces fluviales que permiten la exportación hacia el Brasil, que se ha convertido en uno de los países de consumo más grande del mundo, y sobre todo una trayectoria muy buena para los lugares de consumo en Europa y en África, de tal manera que el Ecuador está en un lugar estratégico para este gran mercado que se ha convertido el narcotráfico a nivel mundial. ¿Amenaza o realidad el narcotráfico en nuestro país? No, es una realidad. Si nosotros estimamos que por el territorio ecuatoriano más o menos transitan, porque aquí nosotros no producimos, transitan alrededor de 240, 250 toneladas, pues estamos más o menos a la altura de la producción de Perú, de Bolivia, con la diferencia de que nosotros no somos países productores de cocaína y creo que tampoco lo vamos a poder ser por el tamaño de nuestro territorio y la alta densidad de población. Pero por aquí están circulando esa cantidad de toneladas de cocaína, y además está presente grupos como la policía ya los ha tomado presos provenientes de las bandas criminales, como les llaman en Colombia, como son los urabeños, como son las Águilas Negras, el cartel este o el mini cartel este Cordillera, que es uno de los que hace microtráfico con mayor fuerza en Colombia, de tal manera que estamos absolutamente presentes de una situación bastante complicada. La Policía Nacional hace un trabajo importante. La Policía Antinarcóticos ha capturado aproximadamente, se captura anualmente entre 18 o 15 toneladas. Si transitan 250, estamos ante un porcentaje bastante reducido. A nivel internacional se establece que una buena política de interdicción de narcóticos es alrededor del 10%, de tal manera que nosotros estaríamos relativamente cerca de eso. Deberíamos tomar en este año alrededor de 25 toneladas para estar en los estándares internacionales, porque las formas de exportación que tienen son altamente diversas y son difíciles de detectar. Ahora, la captura de Juan Carlos Calle Serna, uno de los líderes de la banda colombiana Los Rastrojos, deja en claro algunos aspectos. Él tenía 2 negocios inmobiliarios, uno en Quito, otro en Guayaquil, para lavar dólares, medio centenar de vehículos y sobre todo presencia en el Ecuador por al menos 2 años, que es el tiempo que el ministro del Interior ha reconocido, se le hizo un seguimiento. Pensar que él es el único, ¿sería una ingenuidad, doctor Carrión? A ver, un par de cosas aquí, porque simultáneamente que se tomaba preso a este delincuente aquí en el Ecuador, ocurría exactamente igual en Colombia, lo cual nos quiere decir que nuestras policías están trabajando de manera articulada. Y lo que se detectó en los 2 casos es que habían vínculos muy estrechos con el cartel de Sinaloa en el un caso y con grupos italianos en el otro, lo cual nos da la posibilidad de pensar que dentro del Ecuador también están operando mafias italianas, y probablemente la más grande por información que se ha divulgado principalmente en documentos y libros, la Drangheta es la que está con mayor fuerza principalmente en Colombia, Ecuador y Perú, que es el mismo caso del cartel de Sinaloa, que es probablemente de los más grandes del mundo, y el cartel de Sinaloa con la mafia esta italiana, la Drangheta, están internacionalmente articulados, porque hoy día este sector de la economía que maneja alrededor de 600.000 millones
millones de dólares, es decir, casi 10 veces el presupuesto del Ecuador, están absolutamente articuladas entre sí, formando un conjunto de redes. Y esto me ha llevado a mí a plantear la hipótesis de que el Ecuador podría este rato ser una plataforma internacional, un hub, si se quiere, en términos de las nuevas tecnologías de la comunicación, porque estas organizaciones funcionan con redes y con hubs. Y esa es la forma que están operando, que no es muy distinto, por ejemplo, a lo que operan las grandes empresas transnacionales, llamémosle General Motors, Nike o Starbucks, de tal manera que esta es una lógica económica con la que están funcionando grandes empresas transnacionales, como señalaba hace un momento. Otro punto a observar, doctor Carrión, es que cuando se realizan los operativos antidrogas en las llamadas caletas, donde se almacena y en algunos casos se refina el alcaloide, casi nunca se encuentran a los capos y casi siempre los que se encuentran son trabajadores, guardianes o estas caletas están abandonadas justo antes de que la policía llegue. ¿Qué podemos entender allí? Bueno, Lenin, yo creo que aquí lo primero que hay que entender es que esta actividad en el Ecuador no se hacía antes, como tampoco se hacía con la fuerza que hoy día se hace el tema del lavado. Y esto es básicamente por lo que el mismo comandante de la Fuerza Terrestre nos señalaba. Se nota claramente que ha habido un desborde del conflicto colombiano y hoy día sale económicamente más rentable y en mejores condiciones de hacer, por ejemplo, el procesamiento de la cocaína en territorio ecuatoriano. Si uno hace un mapeo de los lugares donde se ha descubierto estas caletas, estos lugares donde se está procesando, básicamente vamos a ver que existen dos lógicas. La una es de droga, la pasta base, que se conoce, ¿cómo se llama?, que sale desde el Perú y que tiende a ser exportada principalmente por los puertos de Manta, de Guayaquil y Puerto Bolívar, y ahí se encuentran justamente estos lugares. Y en el caso de Colombia tenemos también dos lugares muy claros. El uno hacia la Amazonía, en la zona de Sucumbíos, que uno podría suponer que es para exportación hacia el Brasil y esa cadena de circulación, y la otra en la zona de Esmeraldas, no solo en el puerto, sino en general en la zona de Esmeraldas, lo cual nos muestra que está absolutamente articulado el Ecuador como un hub, como decía hace un rato, o como una plataforma para la exportación de estos productos, principalmente colombianos y peruanos. Pero ¿por qué nunca cae un capo, doctor Carrión? Bueno, aquí pueden haber dos hipótesis. La una es que esas son actividades subsidiarias, puede ser bajo la forma de terciarización que generalmente operan estos grandes carteles, o la otra es que hagan contrainteligencia, que es muy probable que eso ocurra. No hay que olvidarse que estos carteles manejan recursos muy grandes en términos económicos, y esos recursos económicos no los hacen sino con altísima planificación y con inteligencia y también con contrainteligencia. Recordamos aquel informe de la comisión que investigó lo ocurrido en Angostura cuando lo del bombardeo, donde su presidente Francisco Huerta Montalvo señalaba que nos estamos convirtiendo en una narcodemocracia donde todos los poderes y funciones estarían infiltradas por los dueños del tráfico de drogas. Usted, cuando se dio esta declaración, el país entero se alarmó. Hoy que Fuerzas Armadas señalan que el narcotráfico es una amenaza, usted nos dice que es una realidad, ¿debemos tomar en cuenta esta afirmación? ¿Qué tanto de cierto tiene? No, sin duda, Lenin. Yo creo que nos estamos encaminando hacia un proceso electoral definitivo en el país a principios del próximo año, en enero. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en los últimos procesos electorales en América Latina? En el caso de Guatemala, la elección del presidente de Guatemala, según estudios que han sido hechos internacionalmente, nos demuestra que gran parte de los recursos económicos que fueron utilizados en la campaña electoral provienen de sectores no claros, y la cantidad de recursos fue realmente impresionante. Lo mismo en el caso de Colombia. En septiembre del año pasado se eligieron los alcaldes y gobernadores en Colombia. Son 1.102 alcaldes. Según la Fundación Arcoíris de Colombia, ellos nos señalan que más o menos el 23-24% de esas autoridades ya provienen directamente de estos sectores, porque ya no están enfrentándose al Estado, sino más bien están buscando cooptar el Estado. Doctor
es una política que existió también y existe este rato en la frontera entre México y los Estados Unidos. Doctor Carrión, ahora, en el plan de seguridad integral que se entregó en diciembre pasado, se señaló que la política de defensa que se implementará a partir del 2013 contempla el empleo racional de Fuerzas Armadas para enfrentar a las nuevas amenazas a la seguridad. ¿Hacia allá es que vamos? ¿Vamos a ver a los militares combatiendo directamente el narcotráfico? En un minuto, por favor. Esta es la tendencia en general en América Latina. Las policías se van militarizando y los militares se van policializando. Yo no veo ninguna diferencia con esta tendencia en América Latina, de tal manera que creo que va a cambiar la misión de las Fuerzas Armadas aquí en el Ecuador para enfrentar, según dicho por el propio comandante de la Fuerza Terrestre, estas nuevas amenazas que estarían por llegar a minar lo que es la soberanía nacional. Agradecemos la presencia del doctor Fernando Carrión, investigador